Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a aprender un poco más sobre cómo plantear o realizar un protocolo de investigación para una revisión sistemática. Recordando que en la sesión previa aprendimos a cómo plantear una idea enfocada a realizar una revisión sistemática. Entonces, una vez nosotros tenemos planteada la idea para realizar una revisión sistemática, tenemos que hacer un protocolo. Eso aplica como cualquier otro trabajo de investigación original, como un ensayo clínico, una corte, casos y controles. Hay que hacer un protocolo de investigación. Hay una cifra alarmante actual y es que el 85% de la inversión destinada a la investigación se pierde. Esto, esta cifra está analizada en los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Europa, etcétera. Y es de verdad alarmante porque eh, se cree que el 85% del dinero destinado a la investigación se está perdiendo. ¿Y esto se debe a qué? A que se plantean ideas de investigación que no van acorde con el diseño, con la metodología, o que por lo menos se realiza un trabajo de investigación y al momento de publicar los resultados no se publican todos los resultados obtenidos, sino más bien lo que beneficia a los investigadores. O, por ejemplo, se realiza una investigación y los resultados rechazan la hipótesis inicial, entonces los investigadores creen que no es un resultado favorable para publicar y no se publica. Entonces, esta cifra es para enviarles una invitación a todos a que en el momento de plantear una idea y crear un protocolo es muy importante para tratar de mitigar esa pérdida de dinero y en este caso sería de tiempo. Entonces, recordemos que hay esta pirámide, ya la había mencionado en la sesión previa, pero quiero recordar que es muy importante de saber qué tipo de estudio hay actualmente descrito y para qué me sirve cada diseño. Una revisión sistemática o un metaanálisis me sirve para agrupar evidencia de estudios que ya hay publicados en un tema. Entonces, no estaría bien plantear una revisión sistemática si no hay estudios originales publicados. ¿Por qué representa la cúspide de la pirámide? Porque al agrupar cierta población que se parece con una metodología estricta y con una evaluación muy suspicaz, aumenta la muestra y aumenta el poder estadístico. Por eso representa la cúspide, porque una revisión sistemática muy bien hecha y un metaanálisis va a superar un ensayo clínico de una muestra, digamos, de 20 pacientes, mientras que una revisión sistemática incluye 3 ensayos clínicos que se parecen, que tienen una población similar, que son homogéneos y en total daría una muestra de 60 o 80 pacientes. Recordar que la medicina basada en la evidencia nació con el objetivo de saber o tener un fundamento científico al momento de elegir una terapia o un criterio o un método diagnóstico a un paciente o a unos pacientes. Si ustedes planean hacer un ensayo clínico, es más que todo para determinar eficacia o un método diagnóstico. Si planean hacer una cohorte, es para pronóstico o para etiología. Un casos y controles también para pronóstico de etiología. Y reporte de casos o series de casos para
describir algo novedoso, ya sea en la técnica quirúrgica o en el tratamiento o en la presentación de una enfermedad. Bueno, sabemos que en la cúspide están las revisiones sistemáticas y un metaanálisis, pero la pregunta actualmente es si la mayoría o las revisiones sistemáticas que están disponibles en las bases de datos actualmente sí representan esa calidad de evidencia en realidad. Y es que en los estudios que han evaluado esta pregunta, sugieren o evidencian que en la mayoría de las revisiones sistemáticas no representan ese nivel de evidencia. O sea que nosotros estamos leyendo una revisión sistemática sin probablemente evaluar o estudiar bien su metodología, ni analizar su validez o su probabilidad de riesgo y pues probablemente no tienen una muy buena calidad en su diseño. Por tanto, estamos creyendo como a ciegas solamente porque dice que es una revisión sistemática. Pero entonces, al ser un estudio original, debe tener su metodología muy bien descrita y cumplir todos los pasos para que en verdad represente esa cúspide de la pirámide. Por ejemplo, en este estudio evidenciaron que la mayoría de las revisiones sistemáticas no mencionan ni tienen registrado el protocolo de investigación. Entonces, y sin un protocolo de investigación, ¿será que podemos estar seguros de que las decisiones que se toman durante el proceso de la revisión sistemática no son arbitrarias? O sea que, por ejemplo, imagínense un ensayo clínico sin un protocolo de investigación. En este momento sabemos que no sería válido creer en sus conclusiones si no tiene una muy buena metodología. Y esto aplica también para las revisiones sistemáticas. Esto nos podemos ir un poco 30 años atrás, cuando empezó el boom de los ensayos clínicos en la medicina. En 1996 apenas se publicó la guía de reporte y de publicaciones para un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban publicando muchos ensayos clínicos, pero no sabíamos bien qué rigurosidad tenían o qué calidad estadística tenían, qué calidad metodológica tenían. Entonces se publicó la guía de CONSORT, que es una guía en la que se evalúa los requerimientos mínimos que debe tener un ensayo clínico para ser publicado. Esto se publicó en el año 96 y se actualizó en el año 2001 y en el 2010. En el 2000 se lanzó el primer registro de ensayos clínicos, que es Clinical Trials. En el 2005, la asociación, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, anuncia o publica que no se van a poder publicar ensayos clínicos en revistas indexadas que no hayan sido previamente registrados. En el 2007, el registro es obligatorio para los ensayos clínicos en Estados Unidos. En el 2008, Clinical Trials lanzó su base de datos, que es en donde ahorita podemos entrar y acceder a ella para buscar los ensayos clínicos. En el 2013, se lanzó una plataforma que se llama Spirit, que es para tener los estatutos o las recomendaciones para hacer un protocolo de investigación para un ensayo clínico, bajo la premisa de que todos los ensayos publicados, todos los protocolos de los ensayos publicados y registrados previamente, se va posteriormente a publicar todos los resultados. Porque al hacer un documento en donde se registre qué resultados se pretende obtener y cómo se va a evaluar a ellos, obliga al investigador a cuando publique el estudio
documentar todos los resultados que dijo que iba a buscar. Entonces esta historia de los ensayos clínicos aplica también para las revisiones sistemáticas. Hasta ahorita, en el background de las revisiones sistemáticas, hemos encontrado estos eventos históricos también. En el 99 se lanzó una guía de reporte de metaanálisis que se llama QUROM, fue publicada. Posteriormente, en el 2009, esta se reemplazó por la guía Prisma, que actualmente conocemos y nos guiamos para reportar y realizar una revisión sistemática. En el 2011 se lanzó la plataforma Próspero, que es una plataforma para registrar protocolos de revisiones sistemáticas. En el 2012 se creó la primera revista indexada solo enfocada para revisiones sistemáticas y protocolos, que se llama Biomed Central Systematic Review. Y en el 2015 se publicó la guía para protocolos de investigación de revisiones sistemáticas, que es la de Prisma, de la asociación Prisma. Recursos que tenemos actualmente para elaborar un protocolo de investigación en revisiones sistemáticas está, como le mencionaba, la guía Prisma. En el libro de Cochrane, en el capítulo 4, describe cómo hacer un protocolo de investigación. Y en esta revista o journal de medicina se publicó un libro también de Standard for Systematic Reviews. Y ahí dice cómo hacer un protocolo. Entonces, ¿por qué elaborar un protocolo? Porque al hacer un plan o una metodología previa, se hace que los autores tengan menos decisiones arbitrarias, o sea, ya tengan una metodología plasmada a priori que evita que tomen decisiones subjetivas, sino ya en lo que está escrito. Si está publicado, o sea, si se publica en la web o en una plataforma como Próspero, hace que otros investigadores sepan que ya están trabajando en ese tema, que ya están haciendo en esa revisión sistemática, y evita que otro grupo también trabaje en el mismo tema. Además, garantiza la calidad y el nivel de evidencia. Entonces, tenemos la mejor herramienta para hacer un protocolo y es Próspero, que es la plataforma que he estado mencionando. Es una plataforma en que me permite registrar los protocolos. Ahí además plantean una metodología que es muy buena porque cumple con todos los criterios que pide Prisma para hacer un adecuado protocolo. Y además me permite buscar qué otras revisiones sistemáticas se están haciendo en el momento. Entonces, el primer paso que hay que hacer ahí es buscar si mi idea de investigación está publicada en Próspero para no hacerla. Entonces, quiero mostrarles aquí la plataforma de Próspero. Por favor, me confirman si siguen viendo. Sí, señora. Ok, entonces esta es la página. Aquí está el link. O ustedes buscan Próspero en Google y es como el segundo link. Entonces aquí ustedes pueden buscar, search, acá, por ejemplo, una palabra clave de su idea. Entonces, por lo menos Deep Brain Stimulation. Acá. Incluso también pueden buscar por los mesh, como quieran. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es, mira, aquí me salen todas las revisiones sistemáticas que están haciendo de estimulación cerebral profunda. Entonces le doy control F, por ejemplo, yo voy a buscar, por ejemplo, una que tenemos en el grupo que es de infecciones. Entonces ahí me dice que no hay ninguna encontrada. Y efectivamente, si uno es más TOC, podría buscar
estudio por estudio, a ver si efectivamente no hay ninguno de un protocolo de infecciones o que evalúe las infecciones en estimulación cerebral profunda, o también puedo agregar otra palabra, and infection. Y se dan cuenta que ahí salen muchas, pero porque está tomando el primer término. Pero si se dan cuenta, no tiene ninguna asociada con infección. Entonces, ese es el primer paso. Ya si ustedes se dan cuenta que no hay un proyecto de investigación con una respuesta similar o igual a su pregunta, entonces ya pueden ir a publicarla, ir a registrar su protocolo de investigación, perdón. Y le dan acá. Entonces, lo primero que le piden es si usted va a hacer una revisión enfocado en humanos o en animales. Entonces, en este caso, le preguntan que si es un scoping review, que es como una revisión sistemática. No es una revisión sistemática, es como una revisión de la literatura, en la que también tiene una metodología, pero no hay, digamos, artículos, ensayos clínicos o artículos originales suficientes para hacer una revisión sistemática. Entonces, es como hacer una revisión de la literatura normal, pero con una metodología. Eso es un scoping review. Entonces, en este caso hay que decir que no es. Si se relaciona con la salud en los humanos, entonces sí. ¿Es una revisión de Cochrane? No. ¿Es una revisión mini o parcial? Entonces no. Busqué en Próspero si hay revisiones similares. Sí. Entonces, después de hacer ese chequeo, no hay ninguna similar ni existe una igual a la mía. Entonces me pregunta si yo ya escribí el protocolo. Sí. ¿Hay más de 2 autores? Sí. Y si planeo publicar los estudios, los resultados finales, sí. Si he realizado búsquedas preliminares, puedo colocar esto acá. Bueno, ahí preguntan si todo lo que yo he hecho y al final me dicen, puedo ir a registrar mi protocolo de revisión sistemática. Entonces aquí, si ven, piden todos los requisitos y todos los ítems que debe estar en un protocolo para una revisión sistemática. Entonces, vamos a revisar ítem por ítem aquí en la presentación. Al final, cuando uno registra una revisión sistemática, obtiene una publicación en Próspera, en donde le da un ID o un número de registro, que es el que está señalado acá en rojo, un link y además un PDF muy bonito que certifica que está publicada su revisión. Entonces, en este caso, por lo menos quise mostrarles esta que ya publicamos también. Entonces, lo primero que piden es el título. ¿Cómo va a ser el título de la revisión? Según el checklist de Prisma, dice que un título para una revisión sistemática debe mencionar que es una revisión sistemática o un metaanálisis o los dos. Entonces, siempre en el título debe incluir si se hizo un metaanálisis o los dos, o si se piensa hacer uno o los dos. Además de eso, debe ser un título, digamos, para poder publicarla o que tenga mayor impacto, debe ser un título de un tema novedoso, que sea más bien corto, no tan largo, y que capte atención del lector. Entonces, por ejemplo, esta revisión sistemática que nosotros hicimos, teníamos
el tema que queríamos evaluar, qué nivel de evidencia y eficacia tiene la cirugía en el núcleo accumbens para el tratamiento de las adicciones. Entonces, inicialmente planteamos como un título muy normal, que era el primero, pero entonces luego ya como de establecer y hacer un análisis mejor, entonces planteamos la segunda opción. Y sin duda, pues la segunda opción capta más la atención del lector. Entonces es como el mismo tema, pero mejor redactado, para que capte la atención, porque no olviden que finalmente en los artículos, quien decide leer o no, o uno cuando decide leer un artículo, se guía mucho por el título. Entonces siempre tiene que captar la atención. Lo segundo que le piden es el idioma, entonces se sugiere que sea en inglés. También le piden cuándo empezaron a hacer la revisión, o sea, cuándo empezaron a por lo menos hacer una búsqueda preliminar, o uno generalmente pone ahí cuando planteó la idea de investigación. También pide más o menos cuándo van a terminarla, entonces ya depende de cada persona, pero lo ideal es que se realice entre 3 a 6 meses, dependiendo de la complejidad. También le pregunta el estado actual, o en qué va ahorita, en el momento del registro. Lo recomendado es que registren la revisión sistemática cuando apenas han hecho una búsqueda preliminar para plantear la idea, porque la idea de registrarla es que se certifique que el protocolo se hizo antes de hacer la revisión. Luego le piden su grupo, cuáles van a ser los autores. Ahí tienen que poner la afiliación y algunos datos básicos. Se pone de acuerdo el primero, pues va a ser el primer autor, así por orden de autoría y de lo que aportó o lo que va a aportar en la revisión. Bueno, también piden si tiene algún conflicto de interés o si tuvo algún soporte económico. Generalmente no. Luego la siguiente ítem es la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación puede ser planteada como según la metodología PICO o también como una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el estudio que planteamos acá, que es de evaluar los efectos y seguridad del peróxido de hidrógeno en neurocirugía, manera intraoperatoria, aplicándolo directamente en el tejido. Entonces, por ejemplo, en esa podrían escribir en este ítem la pregunta PICO, así como está acá, o también la pueden hacer en pacientes, independientemente de su edad, que se llevaron a una neurocirugía y que en esta neurocirugía aplicaron peróxido de hidrógeno directamente en el tejido, cuáles son los efectos y cuáles son los efectos secundarios. Se puede plantear de las dos maneras y así quedaría bien. Luego, piden que describa cómo va a ser su metodología de búsqueda. Entonces, hay básicamente tres metodologías de búsqueda para hacer una revisión sistemática. Lo primero es la búsqueda en las bases de datos disponibles, que ya los vimos en la primera sesión, y que ustedes deciden cuál incluir y cuál no, de acuerdo a su pregunta de investigación. Por ejemplo, si su pregunta de investigación quiere incluir estudios en español y en inglés, pues debe incluir sí o sí las bases de datos de Latinoamérica, América del Sur, o de aquellos países que hablen el idioma español. Si usted está enfocado a encontrar estudios solo en inglés, pues no es necesario que incluya estas bases de datos. Y si, por ejemplo, está enfocado en un tema que incluya, por ejemplo, psicología o área informática
o digamos otras ciencias aparte de medicina, es obligatorio incluir por lo menos OVID, Science Direct, Scopus, todas estas otras bases de datos que incluyen todos estos estudios. Si está enfocado solo en el área médica, podría restringirla solo por lo menos a Embase o a PubMed y Google Scholar y Clinical Trials. Depende mucho de qué es lo que quiere encontrar y en dónde están esos artículos para definir cuáles bases de datos. Luego tiene que definir los términos de búsqueda. Entonces, los términos de búsqueda son los términos MERGE. Para Medline, por ejemplo, PubMed, tienen que definirlo con palabras claves de su pregunta de investigación, que también lo vimos en la sesión pasada, y con esos términos MERGE deciden también los entry terms. También, por ejemplo, si van a buscar en otras bases de datos como lo es Lilacs, tienen que buscar los términos DEX, que son los homólogos a los MERGE en español. Bueno, entonces ya lo primero ya buscaron los términos de búsqueda, establecieron las bases de datos. Luego ustedes tienen que establecer qué métodos van a utilizar para encontrar esos artículos y conjugar esos términos. Entonces, lo primero es las bases de datos, una búsqueda electrónica normal. También hay otras metodologías planteadas que es por lo menos la literatura gris, y esto hace referencia a que, por ejemplo, algún experto en el tema, por ejemplo, eh, el doctor Eduardo Alape es experto en dolor y en el tratamiento del dolor. Entonces, él conoce los autores a nivel mundial que publican sobre ese tema. Entonces, le pueden mandar un correo para preguntarle si está en este momento haciendo un estudio de las características de mi pregunta de investigación y de mi pico, que no haya sido publicado todavía, pero que me pueda aportar pacientes. Entonces, eso se llama la metodología en la literatura gris. Y es muy válido porque si, por ejemplo, ya están terminando un estudio y no ha sido publicado en el momento, pero cumple con los requisitos de la revisión sistemática, se podría incluir. Otra metodología es la búsqueda de referencias, y es buscar en las revisiones sistemáticas o en las revisiones de literatura que se hayan hecho previas al momento de la revisión sistemática que usted está haciendo, y además de los estudios que usted incluyó dentro de su revisión, buscar en todas las referencias para buscar más estudios que cumplan con su metodología y que no hayan sido incluidos todavía. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, del ejemplo del mismo estudio de peróxido de hidrógeno, ahí describimos muy brevemente cuáles son los términos y cuál es la metodología de búsqueda que vamos a usar. Lo siguiente es describir de manera muy breve la variable dependiente o la condición o la enfermedad que ustedes van a estudiar. Es algo muy breve que pide Próspero como para dar un contexto sobre la revisión sistemática. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a estudiar sobre los trastornos psiquiátricos, entonces describir qué es un trastorno psiquiátrico, cuáles trastornos psiquiátricos se van a incluir, haciendo un contexto muy breve. Por ejemplo, en otra revisión sistemática que hicimos, este fue el contexto que mencionamos en nuestro registro sobre qué es agresión patológica. Esta revisión fue enfocada en definir la eficacia de la estimulación cerebral profunda en el hipotálamo posteromedial para el tratamiento de agresividad patológica. El siguiente ítem es describir la población. Entonces,
las características para escribir acá, entonces es si van a incluir mujeres u hombres o los dos, si van a incluir en estudios que se hayan hecho en humanos o en animales o en los dos, la edad de los participantes, el diagnóstico que tengan los participantes y qué, por ejemplo, duración de la enfermedad que están estudiando deben tener como mínimo. Si, por ejemplo, son enfermedades que el diagnóstico se basa clínicamente, entonces se recomienda describir con base a qué criterios diagnósticos se van a basar para poder elegir los estudios. Por ejemplo, en los trastornos psiquiátricos es fundamental mencionar los criterios diagnósticos DSM-5 o DSM-4, según lo que ustedes decidan. La duración de la enfermedad o de la condición, las comorbilidades, o sea, si van a incluir, por ejemplo, pacientes que tengan alguna u otra comorbilidad, eso es muy importante. Sobre todo, describir los criterios de inclusión y de exclusión respecto a la población. Y estos son los más importantes. En la intervención, entonces, por ejemplo, es describir qué intervención ustedes van a evaluar. En caso de que sea una cirugía, deben describir la técnica, qué es lo que van a incluir, que hayan incluido los estudios, por ejemplo, en la estimulación cerebral profunda, que la haya hecho un neurocirujano funcional. Vamos a incluir estudios que hayan realizado una estimulación cerebral profunda por un neurocirujano funcional y un grupo interdisciplinar que haya utilizado electrodos de Boston Scientific y vamos a incluir aquellos que hayan utilizado todos los electrodos de Medtronic, por ejemplo. Eso sería como describir la técnica. Ya si es un medicamento, entonces ustedes tendrán que describir ahí también qué dosis van a evaluar, la concentración, casas comerciales, si van a tener en cuenta eso o no, que tengan, por ejemplo, conflictos de interés o no. O sea, ahí tienen que incluir todos los criterios de inclusión y exclusión respecto a la intervención. En los comparadores o control hace referencia a si su pregunta va a comparar una técnica con otra o va a comparar un medicamento con otro, o si en el caso de control hace referencia cuando, por ejemplo, está comparando un medicamento con placebo. A eso hace referencia a control. O, por ejemplo, si es una cirugía, entonces en cirugía el término es sham, o sea, como que los llevan a cirugía, hacen toda la simulación, pero no realizan el procedimiento como tal. Este ítem en las revisiones sistemáticas, en algunas no puede estar incluido porque simplemente se van a incluir estudios que no tengan un comparador o un control. Lo siguiente es establecer qué tipos de estudios van a incluir. Entonces, esto, vuelvo y repito, es súper importante y recuerdo la pirámide del inicio de cuándo usar un ensayo clínico, cuándo usar un cohorte, cuándo usar casos y controles, o por ejemplo, en el caso de algunas revisiones sistemáticas que son de un tema novedoso o que no hay un ensayo clínico o no hay un estudio experimental como tal, entonces se recomienda incluir en esta parte que van a incluir todos los artículos originales que estén disponibles en el momento. Para describir los resultados principales o el resultado principal, entonces lo más importante acá, y lo mencionábamos mucho en el momento de plantear, cuando presentaron las propuestas, es que no se vale, por ejemplo, en una revisión sistemática que ustedes vayan a evaluar, por ejemplo, el dolor y no digan cómo lo van a evaluar. Entonces, esto es un ítem fundamental en que su resultado principal debe estar descrito también
cuál es la escala o cuál es el instrumento de medida para evaluar ese resultado. Entonces, por ejemplo, en el dolor está la escala análoga del dolor, está el cuestionario de McGill, está el cuestionario de discapacidad. O sea, hay que encontrar qué escala o cuál es la herramienta para evaluar su resultado principal. También piden que registren cuáles son los otros resultados. Entonces, por ejemplo, puede ser la seguridad o la discapacidad o bueno, la seguridad está relacionado con los efectos adversos y la discapacidad también se usa con las escalas. Otro resultado secundario puede ser, por ejemplo, la calidad de vida, o, por ejemplo, en el estudio que mencionaba sobre adicciones, también tomamos como los parámetros de estimulación, el porcentaje de recaída, el tiempo de recaída. Entonces, todas las variables que ustedes puedan evaluar adicionalmente sí que sean importantes. Para la extracción de los datos, entonces, ahí, discúlpame, para la extracción de los datos hacer referencia es cuál va a ser la metodología en que ustedes van a seleccionar los estudios y van a extraer los datos. Entonces, aquí es muy importante que ustedes mencionen qué datos van a extraer de los estudios. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un ensayo clínico, entonces ahí ustedes van a extraer el primer autor, de dónde está publicado, el tipo de estudio, por ejemplo, si es una cirugía, qué tipo de cirugía se hizo, si es una estimulación cerebral profunda, qué núcleo se estimuló, qué enfermedad tienen los pacientes, cuántos pacientes, o sea, todas las variables de la revisión sistemática se deberían mencionar en esta ítem. Y adicionalmente, cómo va a ser la metodología de búsqueda respecto a sus autores. Entonces, ¿cuál de los autores va a ser la búsqueda? Si va a haber, por ejemplo, mínimo, tienen que haber 2 autores que hagan la búsqueda independientemente y al final comparen sus resultados. Eso tiene que estar escrito en el protocolo. Y adicionalmente, si van a haber 1, 2 o 3 autores diferentes, a esos 2 que evalúen si, por ejemplo, hay una discrepancia entre los 2 primeros autores, entre si incluir o no un artículo. Entonces hay que mencionar si ese tercero, cuarto, quinto autor que va a evaluar si hay discrepancias. Luego, la evaluación de calidad o el riesgo de sesgos. Entonces, hay muchas herramientas para este ítem. Uno de los más recomendados es la herramienta de Cochrane. Esta herramienta está enfocada en ensayos clínicos aleatorizados y randomizados. Entonces, otra metodología para evaluar el riesgo de sesgos es que ustedes evalúen, por ejemplo, si no es solamente ensayos clínicos, que evalúen los estudios de acuerdo a las guías de publicación y reporte de cada tipo de estudio. Entonces, por lo menos, si es una cohorte, está la guía STROBE, STROBE. Si son reportes de casos, entonces también está la guía CARE para evaluar reportes de serie de casos. Y así para cada tipo de estudio hay una guía. O si no, también hay una plataforma del Instituto Nacional de Estados Unidos, que es el mismo, que es la misma asociación que creó Próspera. Ahí también hay una plataforma para evaluar cada tipo de estudio y el riesgo de sesgos. Entonces ustedes escogen cuál van a usar y la tienen que escribir en el protocolo. ¿Cuál va a ser su estrategia de síntesis de los datos? Entonces, ahí hay que describir, por ejemplo, si van a hacer solamente un análisis cualitativo o si van a hacer también un análisis cualitativo y cuantitativo que hace referencia al metaanálisis.
Si van a hacer un metaanálisis o si piensan hacer un metaanálisis, tienen que describir los métodos mediante los cuales lo van a hacer. ¿Cuál van a ser su metodología estadística para realizarlo? ¿Qué programa va a usar? Etcétera. Si va a ser un análisis solamente cualitativo, entonces tienen que describir cómo va a describir las variables con su porcentaje, con su media, con su mediana, con su rango, etcétera. ¿Cómo se va a hacer ese análisis, básicamente? Y si también va a ser análisis por subgrupos, que eso hace referencia, por ejemplo, ustedes hicieron un estudio de obesidad y están evaluando la estimulación cerebral profunda en el núcleo accumbens para obesidad. Entonces, un análisis por subgrupo sería clasificar esos estudios en, por ejemplo, obesidad, obesidad solamente o obesidad mórbida. Entonces, ustedes clasifican los dos estudios y hacen un análisis clasificando esos dos grupos de pacientes. O sea, como una característica que pueda clasificar la población. O, por ejemplo, si ustedes, por lo menos en la estimulación cerebral profunda, aquellos que se les hizo una estimulación con una amplitud o voltaje muy alto o con voltaje bajito. Entonces, se clasifica y se hace un análisis a ver si hay una diferencia estadística significativa o no. Entonces ya con esos ítems terminamos el protocolo, cómo se hace un protocolo y ya se podría registrar. En Próspero ustedes le dan registrar y ellos tienen un comité de evaluación, tarda como más o menos entre 1 mes a 2 meses a que lo revisen y si cumplen con todos los requisitos y si está bien escrito, ellos lo publican y lo publican en su plataforma. Pues la idea no es que mientras Próspero lo evalúa y decide si se publica o no, paren, sino que ustedes pueden seguir realizando su revisión sistemática y ya cuando esté publicada, pues ya han adelantado bastante. Esta es el checklist de Prisma para cuando si ustedes quieren publicar su protocolo de investigación, que también hay revistas solamente dedicadas a eso, como lo mencioné al inicio. Por lo menos ahí están todos los ítems que deben tener como mínimo cada parte del protocolo de investigación. Está todo y pues ahí está la referencia por si la quieren buscar. Entonces, la conclusión de esta sesión es, si usted planea hacer una revisión sistemática, debe pensar en protocolos.